Ok. Ah, si después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en la tierra mucho tiempo, ustedes se corrompen y se fabrican imágenes y toda clase de figuras, haciendo así lo malo ante el Señor su Dios y provocándolo a ira, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que muy pronto desaparecerán de la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No vivirán mucho, no vivirán mucho ahí mucho tiempo, sino que serán destruidos por completo. El Señor los dispersará entre las naciones y entre todas ellas solo quedarán esparcidos unos pocos. Ahí ustedes adorarán a dioses de madera, de piedra, hechos por seres humanos, dioses que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Pero si desde ahí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverán al Señor su Dios y escucharán su voz. Porque el Señor su Dios es un Dios compasivo, que no los abandonará ni los destruirá. Tampoco se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con sus antepasados. Este pasaje, para muchos estudiosos, es un prototipo o no sé cómo le llaman a esos pequeños vistazos que te dan de una película, el preview, el sneak peek, el corto, básicamente una introducción de lo que vendría siendo el Evangelio. Está describiendo exactamente lo que el Evangelio es. Está describiendo que si el pueblo se aparta de Dios, que si el pueblo deja de hacer lo que Dios les ordenó, estamos leyendo esta parte dentro del contexto de la ley de Dios, lo que Dios les ordena es que cumplan la ley. Pero dice claramente en el versículo 30, y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverán al Señor su Dios y escucharán su voz. De hecho, cuando se traduce el Antiguo Testamento al griego, que es una de las primeras traducciones del Antiguo Testamento a otro lenguaje, se usa esta misma palabrita, volverán, la palabra que se usa a lo largo de todo el Antiguo Testamento para referirse al arrepentimiento. Y está básicamente describiendo la compasión que Dios tendrá con cada persona que lo busque, con cada persona que se vuelva a Dios, sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya hecho, no importa de qué manera la persona ha fallado. Si está viva y tiene la capacidad todavía de buscar al Señor, de volverse al Señor, puede hacerlo y el Señor escuchará su voz. Y el Señor le mostrará compasión, no le abandonará, no le destruirá, dice aquí, tampoco se olvidará del pacto que hizo mediante juramento con sus antepasados. Entonces, desde Deuteronomio se nos da un pequeño vistazo al Evangelio, a lo que prácticamente es el Evangelio. Pero considerando el contexto del libro, donde Dios llama al pueblo numerosas veces a obedecer todo lo que Dios les ha mandado, cuando el pueblo regresa, no regresa simplemente para que sus pecados sean perdonados. No regresa simplemente para que ya Dios lo reciba y pues reciban alivio o de las cargas o de la aflicción que estaban viviendo, sino que regresan para renovar ese pacto que Dios hizo con ellos y para obedecer al Señor. Estas palabras no las podemos sacar de contexto, y ahorita me explico a lo que estoy diciendo. Tenemos que leerlas dentro de su contexto, donde Dios pide una y otra vez obediencia. Entonces, cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, necesita entender a qué se está volviendo, a qué está regresando, cuál es la continua expectativa que Dios tiene de ellos.
Y Dios le aclara en otros pasajes que la misma expectativa que Dios tuvo en el principio es la misma que tiene para ellos, para todos los que se vuelven o se regresan a Dios de haberlo abandonado, de haberse alejado del Señor, de haber servido a otros dioses, adorado a otros dioses. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, porque hoy en día existen ideas donde se tuerce el concepto del evangelio y se necesita crear un nuevo evangelio o una nueva versión del evangelio para que encaje con lo que la gente piensa. Por ejemplo, Jesús ama a todas las personas, eso es verdad, pero Jesús ama y acepta a todas las personas como son, eso es verdad. Jesús quiere que todas las personas se queden como están porque Dios las ama. Eso es una mentira. Y se introduce de esta manera. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que están predicando el evangelio y de repente una persona les interrumpe y les dice, lo que tú estás haciendo está mal. Jesús amó a todas las personas, Jesús nunca juzgó a la gente y Jesús nunca condenó a las personas. Parte de esas cosas son verdad. Pero el hecho de pedir que la persona se quede tal como está y del hecho de que Jesús acepte todo lo que la persona hace, ese es un error. Nosotros vemos continuamente a Jesús llamando a personas y al pueblo al arrepentimiento, es decir, a dejar cualquier pecado que representa una desobediencia para Dios, para lo que Dios ha enseñado, para lo que Dios ha mandado, y pide que se vuelvan a Él, y pide que se vuelvan en justicia. ¿Por qué esta exigencia de Dios es tan importante? Creo que usé esta ilustración antes. A nadie le gusta vivir en un mundo injusto, a nadie. Si una injusticia se comete en contra tuya, tú no solamente te escandalizas, sino que tú objetas vehementemente, insistentemente a que lo que se hizo en contra tuya está mal. Sin embargo, cuando nosotros exigimos justicia, siendo nosotros la única persona que nosotros podemos controlar, la única persona bajo quienes la única persona de quienes tenemos control, o sea, nosotros podemos controlar nuestras emociones, nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, nosotros podemos controlar nuestras decisiones y nuestras acciones. Es importante empezar por nosotros mismos. O sea, si verdaderamente queremos un mundo justo, una sociedad justa, es necesario empezar por nosotros mismos. ¿Sí? Si Dios dice, por ejemplo, no robas, y alguien te roba, esperamos que no suceda, ¿verdad? Pero alguien te roba. Una pregunta, ¿te indignas porque te robaron? ¿O te indignas porque robar es malo? Es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me indigné? ¿Porque me afectó a mí? ¿Porque me quitaron lo mío? ¿O porque robar es malo? Es decir, ¿me importa de la misma manera cuando le roban al vecino? ¿O cuando le roban a aquel de a 2 cuadras? Es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué es que nos molesta el robo? ¿Nos molesta porque nos afectó a nosotros directamente o nos molesta porque el robo está mal? La respuesta correcta a esa pregunta debería de ser porque el robo está mal. Y el robo está mal, me afecte a mí, le afecte al vecino, le afecte al de aquí a 2 cuadras, le afecte a quien le afecte. El robo simplemente está mal. Si yo anhelo justicia en relación al robo, yo tengo que asegurarme de que yo no sea una persona que caiga en el robo. ¿Me doy a entender? Es bien importante que nosotros tengamos un concepto apropiado de lo que significa la justicia. Y una de las cosas que Dios quiere hacer a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de su jornada con Israel,
es enseñarles a vivir justamente. No solamente Dios está interesado en que guarden reglamentos religiosos que solamente que solamente tienen que ver con ellos. No, Dios está estableciendo una nación que por fin le haga caso. Recuerda, el contexto del Éxodo, el contexto de Números, Levítico, el contexto de Deuteronomio es la caída del hombre, la caída del ser humano. ¿Qué pasó en la caída del ser humano? Satanás, la serpiente antigua, ya estaba en la tierra, ya estaba tentando a Adán y Eva, sedujo a Adán y Eva y los hizo caer en desobediencia. De ahí entra el pecado, de ahí entra la muerte, y el pecado y la muerte pasa a todos los hombres. Y si tú consideras lo que dice Génesis 6, donde dice que todo el corazón del ser humano se inclinaba hacia el mal de continuo, o sea, era siempre, no era como que a veces pensaban bien o a veces piensan mal, no, o sea, todo era de continuo el mal. Si tú consideras la razón por la cual Dios estaba arrojando a las naciones de la tierra prometida de los terrenos, no era porque Israel era mejor, era porque las naciones estaban involucradas en prácticas atroces que eran abominables delante de Dios. Lo que Dios está tratando de hacer es establecer un orden justo en la tierra. Está tratando de restaurar lo que se rompió. El pecado y la muerte entran en el mundo y la humanidad se inclina por completo a la maldad. Entonces Dios dice, yo quiero levantar un pueblo que pueda hacer luz en medio de todo esto. ¿Qué hacían, por ejemplo, las naciones que Dios saca delante de Israel, que saca de la tierra prometida para dársela a Israel? Sacrificaban a sus hijos al fuego, a sus dioses, para que sus dioses les concedieran cosas. ¿Bajo quién piensas que estaba ese sistema religioso? La gente tenía una religión, tenían dioses, pero ¿quién estaba encargado de ese sistema religioso? Si tú lees lo que pasa en Génesis, tú te das cuenta que ya, de plano, o sea, es Satanás reinando en la tierra. El Nuevo Testamento lo confirma. El Nuevo Testamento dice que Él es el príncipe de este mundo, es el príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Ya estaba Satanás operando de la misma manera como operó en el Génesis, de la misma manera como incitó a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Estaba incitando a la maldad a entrar en caos, en violencia, en muerte, en asesinato, en violaciones. Si tú consideras todas las leyes que Dios les da al pueblo de Israel, tenía que ver con toda la vida. Tenía que ver con Él, o sea, la manera como el pueblo tenía que relacionarse con Dios, y tenía que ver con los unos a los otros, cómo se relacionaban los unos a los otros. Todo aspecto de la vida del pueblo de Israel estaba trazado en la ley de Dios. Todo aspecto, absolutamente todo. ¿Sí? Si alguien, por ejemplo, de repente perdía un animal, ese animal no pertenece a quien lo encontró. No pertenece a quien lo encontró. Ese animal debe de ser guardado y cuidado hasta que su dueño lo pueda reclamar. Pero a mí me va a costar, no importa. Tú tienes que tener consideración de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana, quien perdió su animal. Probablemente es su patrimonio, probablemente es su forma de ganancia financiera. No sabemos cómo usaba. Probablemente es la máquina de carga para llevar provisiones de un lugar a otro. O sea, cómo lo usaba no importa. A lo mejor era su mascota, el Mickey querido del hermano, de la hermana. Tú no te quedarás con él. Pero a mí me va a costar tomar este animal, llevarlo a mi casa, a mí me va a costar. No importa, tú tendrás alta consideración por tu hermano. ¿Por qué? Porque en los tiempos donde ellos estaban viviendo no había esa consideración. No importaba, yo me encuentro un hermano, yo lo hago carnitas y me lo como. Un hermano, un animal. Lo hago carnitas y me lo como. Ese es el tiempo en el que ellos estaban viviendo. ¿Sí?
Cuando tú ves, por ejemplo, que para las leyes que para nosotros parecían severas, en realidad es Dios siendo misericordioso y tratando de moderar la violencia en el tiempo que estaban viviendo. Recuerda, el corazón del ser humano estaba inclinado de continuo al mal. Ese es el tiempo en el que estaban viviendo. Y si una persona accidentalmente, con intención, hacía algo a una persona y le dañaba el ojo, esa persona iba a pagar con su ojo. Si alguien intencionalmente hacía algún daño a otro y le dañaba la mano, esa persona iba a pagar por su mano. Y de ahí sale el dicho, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, el daño que tú causaste a otra persona, esa es la manera como tú vas a pagar. Si una persona, por ejemplo, con intención premeditada mataba a otra persona, entonces los jueces o los sacerdotes, las personas que estaban juzgando en ese entonces, debían entregar al agresor a la familia del otro para que lo matara. ¿Por qué? Créame que Dios está siendo número uno, justo, está siendo compasivo y está regulando la injusticia. ¿Por qué? Porque en el tiempo donde ellos vivían, si alguien, por ejemplo, mataba a un familiar, entonces la familia iba y lo mataba a aquel, y luego el otro iba y mataba al otro, y luego la misma familia iban y le mataban a dos familiares, y luego la misma familia venía y le mataba a otros tres. Y era así una cuestión de venganza que no terminaba, o sea, era absoluta violencia. Era una cultura sumamente violencia, y cuando Dios presenta estas regulaciones, no está tratando de ser tan drástico para que la gente le dé miedo. En unos casos sí hace eso, pero en este caso no. Es para regular la violencia que había en ese tiempo. Es para regular la violencia. ¿Por qué crees que Dios les da mandamientos, por ejemplo, acerca de el trato con las mujeres? ¿Tú sabes cuál era, por ejemplo, la pena para una persona que violaba a otra, un hombre que violaba a una mujer, a una doncella? Era muerte. Era muerte. Dios dice al pueblo, si encuentras a tu esposo, a tu hermana, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, adorando a otros dioses, haciendo lo que es abominable delante del Señor, dice, no tendrás compasión de él. No tendrás compasión de él. Lo llevarás a la puerta de la ciudad, creo que dice algo así, si no me equivoco, para que los hombres de la ciudad lo apedreen. Si una familia, una mamá, un papá, tienen un hijo que es obstinado, que es rebelde, que no obedece, de nuevo lo llevarán a los hombres de la ciudad para que lo apedreen, dice, y el Señor dice claramente, no tendrás compasión de él. Hay una frase que se repite varias veces, porque de esa manera erradicarás la maldad del pueblo. ¿Qué está tratando Dios de hacer? Erradicar la maldad. Dios está tratando de limpiar al ser humano, de purificar al ser humano, de cambiar al ser humano, de transformar al ser humano. ¿Por qué? Porque casi toda la gente, por lo menos las naciones que Dios estaba echando delante del pueblo de Israel, que vivían en la tierra que Dios les daba por herencia, eran naciones que se habían corrompido. Y Dios lo dice desde el principio, desde el momento en que le promete a Abraham la tierra, le dice, Israel va a entrar y va a conquistar esta tierra y va a sacar a las naciones que están ahí. Dice, pero todavía no, porque no ha llegado su maldad a la cima, no ha llegado su maldad al tope, pero iba a llegar y Dios lo sabía. Desde el momento que Dios promete la tierra a Israel, desde Abraham, a Jacob, a Isaac, ya Dios estaba preparando esto. Eran cientos de años antes. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es que Dios está tratando de erradicar el mal, mis hermanos y hermanas. Nosotros no podemos pedir justicia
mientras nosotros vivimos injustamente. Nosotros no podemos esperar que la gente haga lo correcto si nosotros estamos haciendo lo incorrecto, sobre todo lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios. ¿Cómo vamos a clamar justicia? ¿Cómo vamos a clamar justicia? En el libro de Deuteronomio, Dios revela, les mencioné anteriormente, Dios revela una serie de cosas. Dios revela muchísimas cosas. Dios revela cosas acerca del mismo. Él se presenta como Padre de Israel. Él se presenta como poderoso, como más poderoso que todos los dioses. Es decir, no hay ningún Dios que pueda hacerle frente. De hecho, le dice al pueblo, investiguen debajo de los cielos y ver si ha habido un Dios como el que ustedes tienen, que responde cuando ustedes claman a Él, que los libera con brazo fuerte, con brazo extendido, o sea, con gran poder. Investiguen si realmente ha habido un caso como este. Dice, nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido. Dios se revela o se da a conocer como fiel. Como fiel. Es decir, o sea, si Dios los sacó, Dios va a permanecer con ellos hasta el final. Dios va a ser leal a su pueblo. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios pide? Dios pide que lo amen, Dios pide que le sean fiel, Dios pide que le obedezcan y lo hace de una, otra y otra y otra y otra vez. Hay otra cosa que Dios revela muy importante, muy importante. ¿Y por qué tengo que poner atención a lo que Dios revela? Bueno, porque como puedes recordar, solamente había en ese momento dos sistemas de fe, dos sistemas religiosos. Uno que era dominado por Satanás a través del engaño, que llevaba a la violencia, a la maldad, a la injusticia. Eso es lo que una persona busca cuando se aparta de Dios. El otro permanece anclado en Dios y es un sistema justo. Es un sistema que renueva el corazón. Es un sistema donde Dios se da a conocer y se presenta como la fuente o el recurso que nosotros podemos usar para ser cambiados y ser transformados. Ese es exactamente lo que hizo con Israel. Se presentó Dios como recurso, prometiéndoles bendición si obedecían, prometiéndoles larga vida si obedecían, siempre y cuando obedecían. O sea, el bienestar, recuerden esta parte, el bienestar mío depende de mi obediencia a Dios, no tanto de mi fe, aunque mi fe me debe llevar a la obediencia. Pero la meta en sí es la obediencia. ¿Por qué? Porque queremos un mundo justo, mi hermano. O sea, si nosotros nos preguntamos, ¿qué es malo y qué no es tan malo y qué no es bueno? Con el propósito de seguir viviendo en caminos que no le pertenecen a Dios, de alguna manera u otra estamos contribuyendo a la injusticia que hay en el mundo. ¿Sí? Si tú lees, por ejemplo, Apocalipsis, tú puedes ver la meta que Dios tiene. Dice, y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. ¿Y qué es justicia? Es bien hacer. Es hacer el bien en relación a Dios y es hacer el bien en relación al prójimo. Es decir, no me porto injustamente. No hago cosas que yo no quiero que a mí me hagan. Otra cosa que revela Dios es la condición del ser humano. Se dirige al pueblo, pero en realidad esta es la condición del ser humano. El Señor clasifica el corazón humano como un corazón terco, como un corazón duro. Cuando vemos el Nuevo Testamento menciona el apóstol Pablo que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, que de alguna manera se revela continuamente con Dios y que insiste o que se obstina a vivir en maldad. Eso es lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué se requiere fe? Bueno, porque tú puedes creerle a Dios o tú puedes creer la otra alternativa. Ya hablamos de lo que la otra alternativa es. Podemos decir, no, es que mi corazón no es tan malo, mi corazón no es tan terco. Yo te preguntaría, y a mí mismo también, ¿no te conoces? No te conoces. Es la pregunta que yo haría
si yo dijera eso, yo me haría esa pregunta a mí. ¿No te conoces? Solamente voy a leer dos, pero se menciona numerosas veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 9:6 les dice, entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Nada, o sea, tu justicia, tu bien hacer no depende absolutamente de nada. O sea, Dios te la está dando porque Dios te escogió, porque Dios te eligió, porque Dios quiere bendecirte. Esa es la verdadera intención de Dios, pero no tiene nada que ver con quién tú eres y lo que has hecho. Voy a leer Deuteronomio 31, 26 al 27. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Ahí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas, pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes con el Señor mientras viví, este es Moisés hablando. Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Es una realidad que Dios menciona una y otra vez. En realidad, esta palabrita de terquedad significa nuca, o la parte posterior o la parte de atrás del cuerpo. Y es ilustra una realidad de la manera como desnucaban o cómo mataban a los animales, con un golpe en la nuca. Así los podrías paralizar, neutralizar completamente. Cualquier tipo de animal que fuera, con un golpe fuerte en la nuca eran completamente paralizados, completamente neutralizados. Ahora, si no, el animal no quedaba neutralizado con un golpe en la nuca, se consideraba una nuca o una parte posterior del cuerpo sumamente dura. Y esa es otra frase que Dios usa para referirse al pueblo de Israel, cuando les dice duros de cerviz, de dura cerviz, o cuando les dice pueblo de cuello erguido o pueblo de corazón endurecido. Es prácticamente esta misma idea, que es difícil de noquear, es difícil de neutralizar, es difícil de dominar. ¿Por qué? Porque está duro. Porque hay dureza de la nuca. Y son estas mismas palabras que el Señor usa para referirse al corazón del pueblo. Indica a una persona rebelde, obstinada o testaruda, un término utilizado frecuentemente en la Biblia hebrea para describir a los israelitas en el desierto. En realidad, nosotros podemos juzgar mucho a Israel, pero hay dos cosas que Israel tiene en contra de ellos que no están funcionando, o sea, que no les están ayudando, no están siendo de apoyo para ellos. La primera es que el pecado entró en el mundo, y el pecado no es algo que nosotros los seres humanos podemos dominar, lo podemos reconocer. Podemos asumir una actitud humilde delante de Dios y decir: Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto, yo no puedo cambiar esto. Señor, yo por mis propias cuentas no puedo hacerlo. Esa es una. Pero la otra cosa que Israel tiene en su contra es que, o que le afecta de una manera negativa, es que fue esclavo por 400 años. Vivió en aflicción por 400 años. Como pueblo e individualmente nunca tuvieron la libertad para decidir por ellos mismos. Siempre vivieron bajo el látigo, siempre vivieron bajo la aflicción, ¿sí? Pero a mí me intriga muchísimo, me llama mucho la atención que en ningún momento Dios les muestra compasión para dejarles ser como quieren ser. En ningún momento. Dios tiene compasión de ellos. Dios los libera, Dios les da libertad, pero en ningún momento Dios dice: está bien, pueden ser tercos. Es más, después de sacarlos, Dios los mete en un desierto. Dios los lleva a atravesar un desierto a través del cual Dios va a tratar sus corazones. ¿Por qué? Parece esto ser una aparentemente al ojo humano, a la apariencia humana,
parece ser esto como un acto malo. Porque como a una persona que ha sufrido tanto tiempo, por muchos años, o en este caso un pueblo, tú lo vas a meter a unas circunstancias difíciles, a un desierto árido, seco, donde no hay comida, donde no hay provisiones. Y no solamente eso, sino los vas a dejar en momentos periódicos, o sea, en largos momentos solos, como pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy aquí, estoy libre, pero ¿qué voy a hacer en un desierto? Porque eso es lo que pasaba. O sea, no era como que Dios estaba hablando a ellos todo el tiempo. Ellos vivían en el desierto, tenían que relacionarse y luego tenían que ver cómo resolvían. ¿Sí? Hay tres cosas que probablemente el cautiverio o la esclavitud produjo en el pueblo de Israel, y creo que la aflicción y el sufrimiento produce estas mismas cosas en nosotros cuando nosotros pasamos por situaciones sumamente difíciles. La primera es temor o miedo. Una vez que la emoción de la liberación se disipó, el pueblo comenzó a enfrentar dos cosas que desconocían. Una es la libertad y la otra es el temor. Pero ¿acaso no tenían miedo en Egipto? Pues sí, pero era un miedo más controlado porque estaban viviendo bajo el régimen de Egipto y ya sabían qué tenían que hacer. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Aquí no. Aquí no. Estaban atravesando un desierto bien peligroso, ya se los mencioné anteriormente, y no sabían cómo lidiar con estas dos cosas. No sabían cómo lidiar con la confianza que debían tener en Dios para conquistar y vencer el miedo, y no sabían vivir como personas libres. Todo el tiempo habían vivido un régimen de siempre lo mismo. Aunque sufrían, aunque eran golpeados, aunque eran oprimidos, aunque trabajaban largas horas, nunca habían tenido que vivir como personas libres, como decidir algo por ellos mismos. ¿Sí? Las circunstancias demandaban a gritos que ejercieran su libertad al elegir lo mejor y confiar en Dios, confiar que Dios cumplirá cada una de sus palabras que ha salido de su boca, pero tenían miedo a enfrentarse con el reto. Cuando una persona es libre de la esclavitud del pecado, experimenta una circunstancia similar, porque aunque ahora es libre, no puede hacer cualquier cosa, y ya establecimos por qué. O sea, sí podemos hacer cualquier cosa, pero terminamos contribuyendo a la injusticia en el mundo si vivimos conforme a nuestra vieja vida. Terminamos contribuyendo a eso, terminamos siendo parte de ese sistema, ¿sí? Pero no siempre sabemos cómo manejar la libertad. Y la otra cosa es de que también regularmente no habíamos confiado en Dios y no sabíamos lo que significaba confiar verdaderamente en Dios. Y esta parte es muy importante y la voy a explicar un poquito más. Pero confianza no es simplemente tener el conocimiento. Confianza no es ni siquiera estar de acuerdo con ese conocimiento. Confianza va mucho más allá de simplemente saber y decir, sí, eso es verdad. ¿Ok? La otra cosa con la que el pueblo enfrentaba, o la otra cosa con la que el pueblo luchaba era la nostalgia. En ocasiones, cuando las cosas se ponían difíciles, el pueblo solía pensar en Egipto. Es interesante, hermano. O sea, ¿cómo es de que un pueblo que ha vivido por 400 años en aflicción, sufriendo, forzado a trabajar hasta que ya no puede, hasta que se desmaya, probablemente abusado, burlado, hostigado? ¿Cómo es que un pueblo que ha vivido bajo estas circunstancias comienza a pensar en Egipto? Bueno, déjame te explico. Ellos padecían del síndrome del Estocolmo. ¿Qué es eso, pastor? El síndrome del Estocolmo es cuando una persona es secuestrada y desarrolla una afinidad, un vínculo, una cercanía
afectiva con su secuestrador. Hay personas que se enamoran de sus secuestradores, hermano. Regularmente se desarrolla como un mecanismo de defensa o de sobrevivencia cuando las cosas se tornan difíciles. Ellos, el pueblo de Israel, soñaba en la comida de Egipto. Mientras pudieran disfrutar de esa comodidad, estaban dispuestos a regresar a sus secuestradores. Nosotros sabemos que el pecado provoca muerte. Nosotros sabemos que el pecado destruye. Pero a veces, por un momento de comodidad y alivio que el pecado nos producía, decidimos regresar a la manera como nosotros manejábamos nuestra vida sin Dios, fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es cómodo. Y servir a Dios es difícil a veces. A veces servir a Dios es complicado. ¿Sabes por qué? Porque requiere un cambio, requiere confianza, requiere ver cosas que no puedo ver en mi corazón, en mi mente. Requiere confiar en lo que se me está diciendo, y eso no siempre trae un alivio físico. Confiar en las cosas que se te están diciendo, en la palabra que Dios te está hablando, no siempre trae una satisfacción instantánea, como lo hacen las cebollas, por ejemplo, para el pueblo de Egipto, como lo hacían las carnes, como lo hacía la comida que comían allá. Eso por lo menos traía algún alivio, alguna satisfacción, alguna apariencia de que alguna parte de su vida estaba bien. Soñaban con la comida de Egipto y querían disfrutar de esa comodidad. La otra cosa que el pueblo de Israel no sabía lidiar era la dificultad. De nuevo, estaban bajo un régimen de esclavitud. Todos los días era levantarse a la misma hora, hacer el mismo trabajo, lidiar con el mismo capataz, recibir una variedad de latigazos y básicamente seguir el mismo patrón. O sea, ya nacían y aprendían a ser esclavos y ya sabían ser esclavos muy bien. Lo hacían perfectamente. Vivían como esclavos perfectamente. Aquí ya no eran esclavos. Tenían que aprender a ser gente libre. Tenían que, una de dos, confiar o resolver ellos mismos. Y en un desierto las dos son difíciles. O por lo menos se sienten difíciles a nuestro parecer. A nuestra experiencia humana se sienten difíciles. No estaban acostumbrados a lidiar con la libertad. Nunca jamás habían sido o hecho ninguna otra cosa. Es lo único que conocían. Estaban acostumbrados a que siempre se decidía por ellos, más bien ahora tenían que decidir ellos mismos. Y cada vez que decidían, necesitaban decidir confiar en el Señor. Necesitaban recordar su palabra. Necesitaban confiar en sus promesas. Necesitaban confiar en Dios, aunque la circunstancia les dijera: vas a morir, vas a quedar tendido en ese desierto. No hay nadie que va a venir a rescatarte. Necesitaban decidir al Señor, decidirse confiar en Él. Las peores decisiones que tomamos son desde una identidad incorrecta. ¿Te has dado cuenta de eso? Las peores decisiones que nosotros tomamos, las tomamos desde el punto de vista de una identidad incorrecta. Dios había ya llamado al pueblo su hijo en Éxodo 4:23. Ellos estaban conscientes de esta idea, de este concepto. Pero el pueblo se le hacía difícil asumir su identidad como hijos de Dios. Él me va a cuidar. Él me va a llevar hacia adelante. Él me prometió que yo iba a entrar a esa tierra y yo voy a entrar a esa tierra. Eso era lo que Dios esperaba. Él me habló y me ordenó que obedeciera su palabra. Independientemente de que yo vea, independientemente de que yo esté experimentando o no su liberación en este momento, yo voy a creer y voy a obedecer, porque mi obediencia no depende de las circunstancias, depende de lo que Dios dijo. La manera como yo voy a vivir no depende de las circunstancias, no depende si estoy experimentando miedo, no depende si necesito comer y no tengo que comer, no depende si necesito pagar el arriendo y no tengo el arriendo. Mi conducta no depende de eso.
Mi conducta depende de lo que Dios dijo, porque Dios pide obediencia. No solamente que creamos en su existencia. Dios revela el aspecto de la fe. Podemos entender por el contexto del Nuevo Testamento que la palabra de Dios produce fe en cada uno de nosotros. Y sin embargo, nosotros vemos cómo todo el libro de Deuteronomio es una comunicación continua de la palabra de Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que el pueblo le crea. Nosotros le pusimos, los estudiosos de aquel entonces le pusieron Deuteronomio, que significa segunda ley, pero en realidad el libro estaba titulado Davarim, y esto significa las palabras, o estas son las palabras, implicando que estas son las palabras que Dios ha hablado. Todo el libro de Deuteronomio es una propuesta de Dios donde habla continuamente para producir fe en su pueblo. La palabra, valga la redundancia porque no encuentro otra forma de ponerlo, significa discurso, palabra, cláusula, la totalidad de una comunicación, un asunto o una cosa. También significa mandamiento. En español los traductores tradujeron los 10 mandamientos como mandamientos, pero en realidad en el original dice las 10 palabras. Estas son las palabras que Dios habló a su pueblo. ¿Sí? También hay una continua insistencia en que Israel escuche. Escucha, oh Israel, el famoso Shama, creo que se llama, donde Dios pide al pueblo de Dios que escuche. Pero escuchar en el libro de Deuteronomio no es simplemente escuchar y oír. Y entonces yo ignoro lo que estoy escuchando, ¿verdad? La otra vez estaba yo durmiendo, estaba Berta durmiendo también, y yo escuché un ruido. Yo pensé que ella lo escuchó porque pues se movió así como que, ¿qué fue eso, no? Y le dije, es el tren. O sea, el tren está pasando y la casa como que se mueve, como que se ajusta cuando está pasando el tren. Y me dijo, ¿qué? Y no, así como que no supo de qué estaba hablando, y ya pues yo me volví a dormir porque dije, bueno, no sabe de lo que estoy hablando. No le voy a explicar ahorita, lo que yo quiero es dormirme. Y nos dormimos. Y nos olvidamos del ruido, nos olvidamos del sonido. Ese tipo de oír o ese tipo de escuchar no es el escuchar que Dios está buscando. Dios está buscando que nosotros escuchemos su palabra, oigamos su palabra y la obedezcamos. Es como el equivalente de escuchar en el hebreo es lo que le dice una mamá o un papá a su hijo, hazme caso. ¿Qué está diciendo cuando dice hazme caso? Está diciendo obedéceme. No está mayormente preocupada que el niño o la niña le oiga. Ese no es la meta final. La meta final es que obedezca y que haga todo lo que el papá, la mamá le está diciendo que haga. Es exactamente el mismo significado de la palabra escuchar. Cuando Dios nos dice escucha, o Dios le dice al pueblo de Israel escucha, es hacer algo, es obedecer, es pelear. Cada una de las veces donde Dios le dice al pueblo escuchen, siempre es seguido con una acción. Fíjate, Deuteronomio 4:1, ahora israelitas, escuchen los estatutos. ¿Para qué? Para que los ignoren, para que mediten en ellos y se conviertan en personas que saben más sabios. No, dice que los escuchen los estatutos. ¿Para qué? Para que los pongan en práctica. Fíjate lo que dice Deuteronomio 5:1, israelitas, escuchen, procuren ponerlos en práctica. Deuteronomio 6:3, escucha Israel y esfuérzate a obedecer. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, ama al Señor tu Dios. Escucha y ama, escucha y obedece, escucha y practica. Deuteronomio 9:1, escucha Israel, ahora vas a cruzar el Jordán para entrar y conquistar naciones
más grandes y más fuertes que tú. Escucha y conquista. Escucha y conquista. Deuteronomio 23, escucha, oh Israel, vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. Escucha y no tengas miedo. Escucha y decide confiar en el Señor. Escucha y entra en batalla contra tus enemigos. Cada vez que Dios usa la palabra escuchen, se está refiriendo a algo que Dios quiere que el pueblo haga. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, Pablo dice, el oír, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Sin embargo, hay una frase que Jesús y varios otros escritores repiten a lo largo del Nuevo Testamento. El que tenga oídos para oír, oiga. Y es exactamente lo mismo, es el mismo concepto. Dios no está interesado en que tú simplemente escuches. Es decir, yo no realizo la acción que Dios espera de mí al solamente escuchar. Yo necesito poner en práctica lo que Dios me está pidiendo que yo ponga en práctica. Y hay muchos otros pasajes que básicamente van a la misma línea de pensamiento, donde Dios espera una acción de nuestra parte cuando nos pide que escuchemos. ¿Sabías que la palabra escuchar aparece más de 80 veces en diferentes tiempos? Es decir, pasado, presente y futuro. Y la mayoría de ellas está relacionada con la importancia de escuchar la palabra del Señor. Y escuchamos la palabra del Señor para obedecerla. Aunque estaban en un desierto prácticamente muerto, Dios estaba creando las perfectas condiciones para producir fe en su pueblo. Recuerda las palabras del apóstol Pablo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. No es necesario estar dentro de las condiciones óptimas. Solo necesitamos escuchar la palabra de Dios para obtener la fe que necesitamos. Es más, muchas veces se requiere que las condiciones más bien sean adversas para ejercitar nuestra fe. Tengo que tener las condiciones correctas, óptimas, cómodas para tener fe, para que Dios desarrolle fe en mi vida. No. Es más, donde las circunstancias, donde las condiciones son difíciles, son adversas a nosotros, al propósito que hay en nuestras vidas, es más ahí donde tenemos que ejercitar nuestra fe. Donde parece que Dios me abandonó, ahí creo que Dios está conmigo. Ahí confío, ahí me hago consciente de la presencia de Dios que va caminando conmigo sin importar las circunstancias. Cuando me hace falta y parece que la provisión no va a llegar, ahí confío que Dios va a proveer. Dice el apóstol Pablo en otro lugar, porque el que ya tiene lo que espera, ¿para qué esperarlo? La fe no es para cuando ya hemos recibido la respuesta. La fe es para cuando estamos esperando la respuesta. La fe es bien importante también. Te mencionaba anteriormente que hay 3 tipos de fe que se mencionan en la Biblia. Hay uno que tiene que ver con conocimiento. El conocimiento produce fe, pero no es la consumación de fe. Es decir, no es suficiente con solamente tener el conocimiento. Cuando Jesús le habla una palabra dura a algunos de sus seguidores, una palabra que se les hacía difícil para ellos digerir o procesar, le dicen al Señor Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde ese entonces, dice la palabra o la Biblia, ya no le siguieron más. Ya no le siguieron más. Porque ellos tenían solamente conocimiento. Y probablemente el hecho de que el Señor Jesús los haya alimentado tenía mucho que ver con eso. ¿Sí? O sea, mientras nos des lo que nosotros queremos, está bien, te seguimos, pero ya cuando nos hablas y nos dices algo que es difícil para nosotros, no sé, como que no, algo no va con nosotros. La otra cosa que se considera fe en la Biblia es el acuerdo.
Es decir, eso que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo, eso es así. Ok, por ejemplo, Jesús vino, anduvo entre nosotros en la tierra, tuvo un ministerio de 3 años y medio, después murió y al tercer día resucitó. Y tú puedes decir, yo estoy de acuerdo, eso es verdad. ¿Estuve ahí? No, pero eso es verdad, eso es correcto. Pero hay un tercer nivel, y es el tercer nivel que Dios quiere de nosotros. El tercer nivel que Dios quiere de nosotros es, yo estoy dispuesto a poner mi vida entera por eso que es verdad, que yo sé que es verdad. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Yo estoy dispuesto a vivir para eso. Que todo el tiempo que viva yo en la tierra lo voy a vivir para eso. Y si necesito morir por eso, voy a morir por eso. Me recuerdan a las palabras del apóstol Pablo. El morir es Cristo. Perdón, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. O sea, Pablo estaba dispuesto a morir. Cuando los hermanos y las hermanas le profetizaban a Pablo y le decían todos los padecimientos que le iban a suceder camino a Jerusalén, él decía, ¿no saben que estoy dispuesto a dar mi vida por la causa del Señor? Todos los apóstoles sabemos nosotros que fueron mártires, es decir, que murieron por causa del Evangelio. Les amenazaron, les exigieron que renunciaran la fe, que negaran a Jesús, que dejaran de predicar, y ninguno de ellos lo hizo. Todos murieron por causa de Jesús, excepto Juan, que después de que intentaron matarlo, no murió y entonces vivió un tiempecito más en la isla de Patmos. Pero todos estaban dispuestos a morir. La pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de fe nosotros tenemos? ¿Qué tipo de fe nosotros tenemos? ¿Es simplemente conocimiento? Es decir, yo solamente conozco de Dios, yo solamente sé de Él, pero la pregunta es, ¿impacta tu vida? ¿Está haciendo una diferencia en tu vida? No solamente para esperar cosas, porque hay muchas personas que esperan a cosas de Dios y ven a Dios como una solución a los problemas. Déjame decirte que Dios no es una solución para los problemas solamente. Dios es tu vida completamente. Sin Él no hay vida. Sin Él no hay vida. Probablemente hayas llegado al punto del conocimiento. Qué bueno, gloria a Dios. Ese es uno de los pasos. Ya conoces, ya sabes. Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que el Señor te dice? Ya que tienes el conocimiento, cuando el Señor te habla, cuando el Señor te comparte su palabra, cuando el Señor te dice algo acerca de alguna área de tu vida, tú dices, sí, Señor, eso es verdad, eso es así. Por ejemplo, cuando el Señor dice, perdona, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estoy de acuerdo? ¿Tengo que hacerlo? ¿O será que estoy buscando otra solución? Cuando el Señor te dice, ponte de acuerdo, traes un desacuerdo con alguien. No, es que los desacuerdos no son malos. Pablo dice que los desacuerdos son resultado de la carne, son obras de la carne. Si traes un desacuerdo atravesado, ¿verdad? Y lo único en lo que estás de acuerdo es de que están en desacuerdo y no lo has resuelto, la Biblia dice, pónganse de acuerdo. ¿Estás en acuerdo con Dios en relación a eso? ¿Y estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? ¿O es solamente información que ha llegado a tu vida? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a invertir en lo que tú consideras verdad? Si ya llegaste al siguiente nivel, si ya llegaste en que la palabra de Dios es verdad, la debemos de practicar, se me hace difícil perdonar, se me hace difícil ponerme de acuerdo, se me hace difícil hacer lo que Dios me pide, pero sé que es verdad, sé que lo tengo que hacer. ¿Ya llegaste al punto de hacerlo? ¿Ya llegaste al punto de remover todo tipo de obstáculo para que te detiene de hacer lo que Dios te pide que hagas?
Porque si hay algo que está estorbando para hacer lo que Dios te pide que hagas, eso es un problema. Y entre tanto tú lo sigas tratando como una mascota, como algo bonito, como algo lindo, como algo chistoso, te va a seguir causando problemas. No, pero es que se me hace difícil. ¿Quién es más importante para tu vida? ¿Jesús o tú? Pero es que me da miedo que la gente me vaya a ver que estoy batallando, que no tengo toda la vida resuelta. ¿Y qué tiene? ¿Qué es más importante? No es que no sé qué van a pensar de mí. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios piensa de ti o lo que la gente piensa de ti? Por ejemplo, para algunas personas piensan que la iglesia es algo opcional. Yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con lo que Dios dice acerca de congregarte, acerca de reunirte con hermanos, acerca de orar con hermanos? ¿Estás de acuerdo con lo que Dios está diciendo? ¿Estarías dispuesta a invertir tu vida en ello? Porque la iglesia de los Hechos lo hizo. Si tú ves a la iglesia de los Hechos, muchas de estas personas empresarios, muchas de estas personas que habían venido de diferentes lugares, la peregrinación regularmente para hacer los rituales religiosos de los judíos. Había gente, dice la Biblia, de todas partes. Y muchos de ellos eran gente adinerada. Eran gente que tenía, era gente que tenía negocios y tenían que regresar y atender esos negocios y probablemente tenían que familia que tenían que atender. Había personas que no podían hacer el viaje por su condición física, por su edad, ya sea porque eran muy bebés recién nacidos o era porque eran personas ya de mayores de edad. Así que había razones para no hacer eso y sin embargo hacían un peregrinaje tan grande. Y luego cuando se convierten al Señor Jesús, muchos de ellos se quedan en Jerusalén. Y luego muchos de ellos venden sus propiedades y sirven a los necesitados. Y dice la Biblia, no había ningún necesitado. ¿Sabes lo que sucedió aquí? Ellos escucharon la palabra de Dios, tuvieron el conocimiento. Ellos acordaron con la palabra de Dios. Dijeron, sí, eso es verdad. Y después invirtieron su vida entera en la palabra de Dios, en lo que Dios les pidió hacer. Si tú estás teniendo dificultad reconciliarte con tus hermanos, si tú estás teniendo dificultad para congregarte y tener una relación con Dios y con tus hermanos de tal forma que la iglesia sea edificada, si tú estás teniendo dificultad perdonando a alguien, si tú estás teniendo dificultad haciendo algo que Dios ya te confirmó que quiere que lo hagas, que lo tienes que hacer, que es Dios quien te está llamando a hacerlo y no hay ninguna duda, hermano, hermana, da el siguiente paso e invierte tu vida en ello. Porque lo que Dios te está pidiendo no es que tú vivas una vida de religión. Lo que Dios me está pidiendo a mí no es que yo viva una vida de religión. No es que cumpla con ciertos rituales religiosos. Lo que Dios me está pidiendo es mi vida y es mi corazón. Lo que Dios te está pidiendo a ti es tu vida y tu corazón. Él quiere saber si tú estás dispuesta a escucharlo y hacer lo que Él te pide. Exactamente eso. Y a veces nosotros buscamos lo mismo de otras personas. Nosotros buscamos que la gente nos escuche, pero al buscar que la gente nos escuche, no solamente queremos que nos oiga, porque si solamente se tratara de eso, pues en el momento que nos oyó, misión cumplida, ¿verdad? Mas sin embargo nos indignamos cuando no hacen lo que nosotros decimos, cuando no se comportan como nosotros queremos. Y es exactamente lo que Dios está buscando de nosotros. Exactamente lo que Dios está buscando de nosotros. Dios quiere saber si Él es lo suficientemente importante para ti, para que tú lo honres en esa área que se te está haciendo difícil honrarlo en este momento. Eso es lo que Dios está buscando. Yo quiero pedirte, iglesia, que te distancies de esta idea incompleta. Es una idea buena, pero es una idea incompleta del concepto del bien y del mal.
A veces nosotros preguntamos qué está bien y qué está mal para saber con qué nos podemos salir con la nuestra. Es decir, es una persona que quiere salirse con la suya, seguir haciendo lo que quiere hacer y por eso pregunta, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué está interesado en saber lo que es bueno y lo que es malo? Porque todavía quiere hacer lo malo, solamente que no quiere quedar mal, no quiere quedar como la persona que hace lo malo. Yo sé que es una idea confusa, pero Dios no está solamente buscando que hagas lo que es bueno y que dejes lo malo. Eso es una verdad, pero más allá de buscar que hagas lo que es bueno y dejes lo malo, Dios quiere saber si Él es importante para ti en las relaciones que tienes. Dios quiere saber si Él es importante para ti en la manera como tú manejas tu tiempo. Dios es importante, Dios quiere saber si Él es importante en la manera como tú ves la iglesia. Hay personas que no lo ven como algo necesario. No, eso no, es que no estás pecando, perfecto, no estás pecando. Pero la pregunta es, si Dios te lo pidió que lo hagas, ¿será que Dios quiera que lo hagas? ¿Y será que Dios es importante, lo suficientemente importante para obedecerlo? ¿Será que Dios quiere que Él sea importante para ti en la manera como tú manejas tus finanzas? No, pero es que yo doy mi diezmo, excelente. ¿Y cómo estás manejando el resto del 90%? ¿Lo estás manejando de una manera que le honra al Señor? Hay un énfasis en el Antiguo Testamento de cuidar a los necesitados, de cuidar a los pobres, de cuidar a las viudas. Dice el Señor, usa la palabra abominación, cuando dice que si ya se va a acercar el año del jubileo, del perdón de las deudas, dice no hagas tal abominación delante del Señor. Usa la palabra abominación, ¿no? Él dice, o sea, no cerrarás tu mano para tu hermano diciendo, ya se acerca el año de perdón de las deudas, para no prestarle lo que necesita. Dice que es una abominación delante de Dios no cuidar de las personas en necesidad. O sea, Dios lo aborrece. La pregunta es, ¿qué tan importante Dios es para mí? Esa es la pregunta. La manera, tú quieres saber cómo estás tratando a Dios. No, es que yo lo trato bien, hermano. Yo lo alabo todos los días. Y cada semana doy mi diezmo, cada quincena doy mi diezmo. Yo hago oraciones, yo busco a Dios en oración. ¿Tú sabes que el fariseo oraba de esa forma? Y dice la Biblia que no fue justificado, que solamente aquel que ni siquiera se acercó, daba golpes de pecho y decía, Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Dice que ese fue justificado, porque reconoce su condición, reconoce su necesidad de cambiar, está siendo honesto cuando viene y busca a Dios. No estoy diciendo que orar sea malo, no te estoy diciendo eso, no te estoy diciendo que dejes de orar, pero si oras, ora con la actitud correcta, si diezmas, diezma con la actitud correcta. Es una forma de demostrar que Dios es importante para nosotros. A veces pensamos de una manera individualista, mi hermano, mi hermana. A veces pensamos tan individual, de una forma tan individualista que decimos, no, es que es mi relación con Dios, eso es lo que importa, es tu corazón, hermano. Hermano, entonces a Dios no le va a importar la manera como tratamos a las demás personas. A Dios no le va a importar la manera como nos tratamos los unos a los otros, o si nos importa el uno el otro, hermano. O sea, a Dios le importa eso. Y cuando nosotros comenzamos a modificar la manera como nos tratamos, y cuando nosotros comenzamos a modificar la manera específicamente basado en la palabra de Dios, específicamente basado en la palabra de Dios, entonces empezamos a demostrar que Dios es importante para nosotros. Hay
Hay otro pasaje en Deuteronomio donde Dios le dice al pueblo, Israel, ¿qué es lo que tu Dios pide de ti? Y el mismo Señor contesta, una de las cosas que Dios pide de Israel es que lo ames. Otra de las cosas que Dios pide de Israel es que le temas. Otra de las cosas que Dios pide de Israel es que lo obedezcas. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que andes en sus caminos. Amor, porque Él quiere una relación con nosotros. No se trata de una religión. No se trata de prácticas externas. Se trata de dónde es que está tu corazón. De quién posee tu corazón. Eso es lo que se trata. O sea, hay personas que pueden hacer muchas cosas religiosas. El punto es dónde está nuestro corazón. Dice Pablo, si tuviera toda la fe para mover todos los montes, y si vendiere todas mis posesiones para dar a los pobres, y no tengo amor, nada soy, de nada sirve. Y el amor, como se expresa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se expresa de la misma forma, exactamente lo mismo. Ama al Señor tu Dios. Considera al Señor tu Dios como lo más importante para tu vida. A veces decimos, Dios es primero. Escucha esto, porque no quiero confundirte. Y voy a tratar lo mejor que puedo para explicártelo. A veces decimos, Dios es primero, y nos levantamos temprano y decimos, yo le voy a dedicar el tiempo a Dios. Y la primera hora de despertarme se la dedico al Señor. Eso está bien. Pero si el resto de las 23 horas las vivo como yo quiero, y aún así, de una manera contraria a la voluntad de Dios, ¿seguirá siendo Dios primero? No se trata del orden, se trata del corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué se requiere fe para todo esto? Porque en Él vamos a encontrar lo mejor. La ilusión que el mundo nos presenta y la ilusión que el enemigo nos presenta es que fuera de Él tú puedes encontrar algo bueno. Y lo puedes conseguir rápido. Lo puedes conseguir muy rápido y puedes disfrutarlo. Hey, disfruta tu vida, la vida va a pasar tan rápido, ¿por qué no la disfrutas? Hermano, si estos pensamientos están cruzando tu mente, hey, por favor, ponte a leer la palabra de Dios. Pero es que mira toda la gente lo que está haciendo, mira, y ellos conocen, y ellos prueban, y ellos hacen. ¿Y quién es lo más importante para ti? ¿Y qué es lo que Él pide de ti? Sí, está bien, deja que disfruten, tranquilo, no los juzgues. Deja que disfruten. Aclaro, si es que no quieren el evangelio, ¿verdad? Si ya les predicaste. Pero no vayamos nosotros tras una vida que no incluya a Dios. Yo creo que ese es el punto, uno de los puntos importantes que está tratando de comunicar Moisés aquí. Y con esto termino. No vivas una vida y no resuelvas algo que no incluya a Dios. ¿Cómo yo sé que incluye a Dios? Porque consulté su palabra primeramente. Consulté su palabra. ¿Qué dice Dios acerca de este tema? ¿Y qué dice Dios que yo haga acerca de esta situación? Porque si Dios no está ahí, por ese momento y por ese asunto, yo hice a Dios a un lado. La manera como tú sabes cómo estás tratando a Dios es cómo tratas su palabra, cómo consideras su palabra. Hay cosas que nosotros no sabemos. Todos nosotros estamos en un proceso como el pueblo de Israel. Estamos enfrentando dificultades y a veces tener fe y ejercer fe en el Señor se nos hace complicado. Pero hay otras partes de la Biblia que nos pueden ayudar. Por ejemplo, Proverbios. En multitud de consejo hay sabiduría. Estás preguntando a alguien. Le estás preguntando a alguien, estás pidiendo consejo.
Hay otras partes, por ejemplo, que nos revelan la realidad de la situación. A mí una decisión me puede parecer buena, a ti una decisión te puede parecer buena, pero la Biblia dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero en realidad son caminos de muerte. Entonces pregunta, ora, detente. ¿Cuál es la urgencia, hermano? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? ¿Por qué no nos detenemos, meditamos? A ver, un momentito, ¿no? Suena bien, parece un buen trato. Perfecto. ¿Y por qué no te detienes? Lo oras, lo piensas, pides sabiduría, buscas en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué? Porque si verdaderamente quieres que Dios prospere tus planes, tú tienes que incluirlo. Tú tienes que incluirlo. Tienes que incluirlo. Y para nosotros ejercer nuestra fe, necesitamos estar llenos de su palabra. Para nosotros desarrollar fe, necesitamos estar llenos de su palabra. Gloria a Dios que eres salvo. Gloria a Dios que ya crees. Gloria a Dios que tienes un camino directo al cielo. Perfecto. ¿Y el resto de los asuntos de tu vida? Ahí necesitamos saber también qué es lo que Dios quiere. O sea, fíjate cómo te beneficiaste de la salvación. No era salvo, no me había arrepentido. Vino la palabra de Dios a mi vida. Creí, me arrepentí, verdaderamente me arrepentí. Y ahora tengo salvación y estoy seguro de eso. Yo pregunto, ¿no te funcionará de la misma forma para cualquier área de tu vida? Si tú consideras qué es lo que Dios está diciendo en esa decisión que tienes que tomar, en esa relación que está causando problemas en tu vida, en esa dificultad que estás enfrentando, en ese gasto que tienes que hacer, en esa inversión que tienes que hacer, ¿no será importante también considerar a Dios para que Dios pueda enviar ahí su bendición? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo consideramos a Dios? Bueno, oramos, pero también vemos su palabra, dejamos que Dios nos hable a través de su palabra. Estas son las palabras para Israel. Te irá bien, serás bendecido, tendrás larga vida. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Eso es lo que nosotros estamos buscando. En esencia, eso es lo que cada ser humano está buscando. Oremos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú has permanecido fiel, eres libertador, nos has librado del pecado, Señor, pero también eres nuestro Padre, y tu palabra, Señor, produce bendición, trae bienestar para nosotros, nos da larga vida, Señor. Ayúdanos a consultarla en todo momento, Señor. Ayúdanos a ir a ti. Ayúdanos a buscar sabiduría, Señor. Ayúdanos a pedir consejos si no entendemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra fe en ti, Señor. Señor, a veces se siente difícil, aunque no lo sea, Señor, a veces lo sentimos así en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad. Pero, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús a detenernos, Señor, y a consultar tu palabra, a creer, Señor, que ella produce vida en nosotros y a que nuestra vida está, Señor, en ella, porque tu palabra permanece para siempre y así también todos aquellos que la obedecen, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por ayudarnos a caminar contigo, a vivir contigo, Señor, a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Al salir de aquí, guárdanos, líbranos de todo mal, levanta cerco de protección alrededor de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, iglesia.